Nuestro ejemplo dice así: la temperatura de un objeto en los puntos A, 200, B, 050, C, 004 y D, 000, o sea que D es el origen, es T sub A 40 grados Celsius, T sub B 25 grados Celsius, T sub C 20 grados Celsius y T sub D, o sea en el origen, 25 grados Celsius. Calcule el gradiente de temperatura, es decir, gradiente de T en cada punto y origen, es decir, entre cada punto y el origen. Supongamos que en una región del espacio hemos medido la temperatura en todos sus puntos y queremos averiguar gradiente de temperatura entre algún par de puntos, por ejemplo, desde el punto O hasta el punto A. Es decir, queremos encontrar gradiente de temperatura desde O hasta A. Eso es la variación de temperatura desde O hasta A dividido entre la variación de posición desde O hasta A, que es la temperatura al final, es decir, en A menos la temperatura al inicio, es decir, en O, dividido entre la X al final, que es la X en A, menos la X al inicio, que es la X en U, que es igual que la temperatura en A al final es de 40 grados Celsius, menos la temperatura en O, que es de 25 grados Celsius, dividido entre la X al final, que es 2, menos la X al inicio, que es 0. 2 menos 0 es 2. 40 menos 25 es 15. Esto da 7.5 grados Celsius en cada metro. Es decir, la variación es de 7,5 grados Celsius por metro. Esa variación espacial es el gradiente de temperatura desde O hasta A. También hubiéramos podido proceder al revés, es decir, encontrar el gradiente de temperatura desde A hasta O, desde A hasta O, yendo en el camino en la misma dirección, pero en distinto sentido. Esto es la variación de temperatura desde A hasta O, dividido entre la variación de posición desde A hasta O. Esto es la temperatura en O menos la temperatura en A, dividido entre la X en O menos la X en A. Esto es temperatura en O al final, porque ahora estamos caminando al revés, es de 25 menos la temperatura en O es de 25 menos la temperatura en A, que es 15, dividido entre 0 menos 2. La X en O es 0 menos 2. Esto nos da menos temperatura en O es 25. Temperatura en A no es 15, es 40. 25 menos 40 es menos 15, menos 2, esto nos va a dar 7.5 grados Celsius. Podríamos preguntarnos, ¿qué pasa con los signos? Nos cambió el punto final en ambos casos y los signos quedaron igual y nuestras unidades, como siempre, grados Celsius por metro. La variación espacial es el gradiente de la cantidad que estemos investigando. En este caso es la variación de temperatura expresada en grados Celsius por cada metro.